Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. No, el caso de Manuela es que ella tenía cáncer, entonces por eso fue que se vino la criatura. Entonces murió en la cárcel porque la condenaron de que ella había matado a la criatura. Y ella se murió en la cárcel. Bueno, murió esposada en un hospital y hasta después se dan cuenta que ella padecía un cáncer linfático. O sea, después se dieron cuenta las autoridades, pero ella ya sabía. No, claro, no, porque es toda una violencia sistemática donde las mujeres allá en la zona rural no tienen un acceso a la salud que te pueda decir que padeces un cáncer. O sea, se dan cuenta, digamos, como ya en la etapa grave. Entonces ella tuvo que pasar... Hecho metástasis. Claro, ella tuvo que pasar sus quimioterapias en la cárcel, como con 200 mujeres, y dormía en la onda que le dicen el hoyo, o sea, en el camarote, en la parte de abajo. En la parte de abajo. Es un caso que te toca, o sea, es horrible. ¿Y el resarcimiento sería a la familia? Sí, a la familia, porque tiene un hijo, los papás tuvieron que endeudarse, porque la fiscalía, aparte de eso, las hace que vayan y entierren el residuo, por decirlo así, va. O sea, todo el trámite como que si hubiese sido un niño. Imagínate todo el gasto. El señor tuvo que vender un solar. A quemar y manchar y gritar, o sea. Y el señor tuvo que vender un solar, todo eso. Ella no pudo ver ya a su familia desde que salió de ahí, porque fue como en 2 años fue que pasó todo, que ella se grabó, o sea, sin tener la atención, pues. Claro, hasta mucho aguantó, la verdad. Entonces también se está rodando una película, que ahí estamos también con la Violeta Producciones, que es unas compañeras feministas también, que están con Chimbolo, también está en la producción. Es más un compromiso político, que ganaron Pixel, entonces está rodando la historia de Manuela. Uy, es que se parece bien de ficción, la verdad. Es horrible ese caso, sobre todo porque por todo, toda la violencia, o sea, y que ahí ves que esta ley y solo los papás con ella, o sea, y ahí murió. No, y aparte que es un tema de injusticia, que este caso lo va a perder el Estado, o sea, sí, al señor no saben leer ni escribir, y a él lo hacen firmar de que él la denunció. Entonces la policía lo obliga a firmar. Sí. Se aprovecharon de que el señor no sabía lo que estaba. Sí, le llevan un papel y le dicen que tienen que firmar, y le dice, pero es que yo no sé leer, no sé. ¿Y eso ocurrió cuándo? Ese caso es del 2008, creo que. ¿Cuándo le pasó a ella todo eso? Más o menos qué rango de edad tenía? Ella tenía como, quiero ver, Manuela tendría 20, por los 30 andaría. No recuerdo bien ahorita las edades. Y ahí todo, o sea, todo lo que pasó, que por ejemplo cuando llegó a la unidad de salud, quien la denunció fue la doctora, el hospital, sí, el hospital, la entrevista. Porque empiezan a investigarla, y como el esposo de ella estaba en Estados Unidos, la pareja, entonces dijeron, no, entonces sí, ella lo quiso abortar porque como debe haber sido de otro hombre. Entonces todos los estereotipos de género y toda la violencia de género está en ese caso presente. O sea, es un caso horrible. Bueno, justamente nosotros queríamos hablar ahora del tema de esta cultura machista. Vale la pena hacer la introducción, ¿verdad? No les avisé, pero comencé a grabar de un solo. Es que estaban bien metidas en la plática, entonces por eso no quise interrumpir. Pero justamente porque estamos hablando de este caso, y lo que queremos hablar ahora tiene que ver con medios de comunicación. Supongo que la brújula lo ha cubierto, pero fuera de eso yo no lo he visto en ningún lado. Sí, fíjate que el caso este año va a tener mayor cobertura, sobre todo porque este año se va a ver en la corte, ¿verdad? Pero sí hay un par de notas de Gato, creo que el Faro también ha cubierto. O sea, pero lo que me sorprende es que la historia que me estás contando es demasiado impactante y yo no sé cómo no la vi, o sea, cómo no hizo más bulla. Los medios internacionales cubren más estos temas porque tienen menos sesgo en los casos, lo ven desde la perspectiva de derechos humanos y los medios acá. Sí, me imagino que para otros países es inconcebible eso. Habría que buscar las notas que salieron cuando sucedió, porque seguro salió alguna nota y culpabilizándola seguramente a él. Claro. Yo he querido hacer eso, de ir como siempre se va con la versión del policía, la versión del hospital, o sea, rara vez están buscando a la familia. Exacto, y tenés todas esas violaciones a la familia porque, sí, a partir de que no sabían leer ni escribir y los hacen firmar, pues. O sea, el papá, aparte de todo, sentía culpa como si él había denunciado. Imagínate. Porque le dice la abogada, cuando hay una abogada a defender, digamos, el caso, le dice, pero en el acta de su firma, o sea, entonces y él, ¿te imaginas el trauma?
Y de ahí cuando, por ahí está esa información, yo también se las puedo compartir porque se va a compartir toda la información para que precisamente se hable del caso. Y entonces en este caso se demanda al Estado en tribunales de afuera, ¿verdad? Porque me imagino que si están en tribunal de afuera es porque aquí no prosperó. No, claro que no. Ah, pero sí hay una forma de demandar al Estado aquí adentro. Hay maneras de pedir resarcimiento para la familia. Ya, Sí. yo creí que siempre tenía que ser afuera. No, tiene que agotarse las instancias y luego pasa. Pero tiene que calificar y por supuesto el caso de Manuela califica Sí, totalmente claro. porque es una violencia Claro. de Y te das Estado, cuenta que totalmente. si no tenés acceso, por ejemplo, a esas organizaciones, es posible que te mueras en que nadie sepa Claro, se entera. toda la violencia Ajá. que ha ¿Y sufrido. cómo llegó a los medios o a las organizaciones este caso? En una investigación, o sea, la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto y la colectiva feminista Ajá. hicieron como una investigación de las mujeres, digamos, que están De casos. Ajá. con este tipo de delitos, ¿verdad? Que entran inicialmente por aborto y luego lo que hace la fiscalía es cambiarles el delito y mandarlas por homicidio agravado. Y por eso es que son 50 años, vea, por... Es por 30, eso, 30, 40. Hay una pena ajá. máxima por ahí es 40. Quien que la hay quería casos. subir a 50 era también. Velázquez Parker. Velázquez. Es amigo de... Sí, nuestra persona favorita. Le quedó bien la canción de René. Sí. Eso sí La fue de beisbolista. Eso está cagada. No sé quién hizo eso, pero estoy cagada de la risa. Pero en el que pedía 50 son 30, 40. Sí, 40 y una mujer. Ajá, pero son 40. 40 porque se cambia a homicidio. ¿verdad? Agravado con intención. Claro, porque es tu hijo. Ajá. Ajá, el que vos como que yo le asesinaste. pegué un balazo a mi hijo de 5 Ajá, años. Así cabal. es. Y Claro, Ajá. así lo toma la ley. Ya. Aún cuando es, o sea, eso nada que ver. En serio, es un rollo que no sé para qué fuimos a la universidad si estos son el tipo de medidas que el sistema de justicia va a ¿Y tomar. cómo se presta la fiscalía a veces a la hora de los juicios, de los procesos, de las vistas públicas? La fiscalía se presta a eso, de que ella sabía, o sea, ella también hizo esto, dejó... Entrevistar a la fiscalía y te va a decir, ¿sabes cuál es el criterio de la fiscalía en estos casos? El instinto materno. Para que veas Y es todo el científico. estereotipo de género que hay. ¿Qué creen ustedes que sería el problema de todo esto? ¿Será el sistema o será que en el sistema no hay suficientes mujeres para que contrasten? Para que alguien lo diga, no, hombre, estás hablando puras pendejadas. Ajá. Que no existe un enfoque de género, o sea, no existe, hay Ajá, por leyes, eso. pero en realidad el personal, digamos, que tiene que estar a cargo, o sea, crean como las leyes, pero, por ejemplo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia es una de las mejores leyes que hay en este país. De hecho, es la única a nivel iberoamericano y probablemente en el mundo que considere que castigue el suicidio por inducción de 5 a 8 años, que es un caso, te voy a contar el primer caso que se judicializó de ese tipo. Es una señorita que es violada por su pareja en ese momento y después se suicida porque el trauma Claro. de la violación no la dejó vivir, o sea, deja una carta escrita y eso se llevó a juicio y se condena porque la ley lo considera ese O sea, tipo de... También Consideraron está al el de la violador. mujer policía, ¿verdad? Ajá, creo que también... sí, Que cierto, la sí. pareja o sea, incluso estando separados, la pareja la seguía violentando a esta mujer física y psicológicamente hasta que un día ya no pudo más y en una época de fiesta ella se suicidó, estaba en la casa de su familia. Ajá. Y dejó constancia de su situación. No, ahí fue la fiscal la que se armó Investiga. todo el caso, sí, ok, pero desde la ok. unidad especializada. Ajá, Porque ajá. cuando pasan esas cosas, que es lo que estaba preguntando Eduardo, es también la preparación de los fiscales y de los policías. Es decir, está una ley, la ley es relativamente nueva y el enfoque también, pero Ajá. la preparación de todos estos abogados está bien sesgada también, incluso que todavía se usen pruebas como los pulmones que flotan. Sí. ¿Qué? Ajá, que eso que no O sé. sea, cuando hay, Bueno, lo que sucede es que las pruebas que la fiscalía presenta como para decir que el feto respiró al nacer, o sea, en Estaba palabras vivo. de la fiscalía que Ajá. el niño Ajá, nació ajá. vivo, es poner los pulmones en agua. Y si Ajá. flota, entonces Tenían aire. Tenían aire, entonces sí estaba vivo. ¿Y eso tiene alguna base científica? Eso ya fue descartado hace muchísimo siglos. tiempo. Yo creo que... creo que ni habíamos nacido cuando O sea, yo que Casi siento que es como le vamos a pasar un huevo y lo abrimos y si es Exacto, negro es así. porque tenía vida. Yo creo y- que no es ajá, como algo ni así. siquiera un sistema aislado del pulmón para decir que se va a mantener así como estaba cuando murió o vivió. voy a como- respirar.
Ajá. Y así va a quedar, ¿verdad? O sea, Y eso, eso pasó ahorita. Esas eso, son las pruebas que Fiscalía está presentando en Sí, los una bien juicios contra victoriana las esas mujeres. pruebas. o sea, me estabas hablando de 2020. Sí, te estoy hablando 2020, incluso en el caso de Evelyn, esa era de una de las pruebas. Ay, No sé si no. se llama hispatológica, espérame, ¿cómo es que se No me llama? acuerdo, pero sí sé pero sí. que su flote, o sea, ya ven Pues si que le estaba queda duda a respirando. alguien de que vivimos en una finca, Sí, así en cabal. una zona rural, finca. Y digamos que, por ejemplo, si no ha llegado. Sí, en 12 los meses. colegas que han cubierto estos casos con bastante disciplina y que les han dado seguimiento, ellos ya están enterados de que ese tipo de pruebas no son concluyentes, o sea, pero vamos también a que la primera persona que haya llegado a cubrirlo a Morazán o a San Vicente, bueno, y que de hecho Morazán es uno de los municipios con más incidencia en violencia contra la mujer, ¿verdad? No Sí. sé si infantil o violencia contra la mujer, pero Morazán está súper alto en ese índice. No hay como el suficiente conocimiento, la difusión de información que te diga, vaya, miren, con qué filtros hay que ver estas declaraciones de este policía, de este fiscal, de quién estamos hablando. Hay que pasar por muchos filtros para llegar a conocer esas cosas y ser bien disciplinado en el seguimiento de esos casos. Sí, porque entonces tenés, por ejemplo, el video que se ha hecho viral estos días del policía golpeando a una persona con discapacidad en Yamabal, creo que fue. Sí, llamaban. Y luego él va a atender un caso de violencia doméstica y, o sea, voy a suponer que ese tipo es ultra machista. Entonces, las declaraciones que él pueda tomar también no las puedes tomar así como... No las deberías de tomar como una verdad absoluta. Tendrías No. que matizarlas un montón sobre quién está tomando esas Pues sí, declaraciones. después a la hora de escribirlo, ¿verdad? Ajá. Porque estaban viendo también el caso de las universitarias. Ajá. No solo estaban borrachas, o sea, no. Exacto. Ese es el enfoque de muchos medios, estaban Sí, borrachas, claro. no es que las hayan secuestrado, o sea, no. Si hay una persona mayor que se está aprovechando de un menor de edad, ¿por Claro. qué no entrarle por eso? Y nosotros también... Y eso es lo que tuvimos estábamos esa hablando discusión en la redacción. ajá. Antes de inclusive comenzar a grabar estábamos discutiendo eso Sí, con Clancy, sí. que yo entiendo, para mí no debería haber nada de confusión ahí. No. O sea, yo tomé la acción de golpear, de violentar, de violar, o sea, yo tomé la decisión. Sí. La otra persona puede estar haciendo lo que quiera, pero yo tomé la decisión de actuar, entonces yo soy el que hizo el crimen si en este escenario yo golpeé o yo violé, ¿verdad? Y ese entonces, matiz- ¿por qué se le da vuelta a eso? ¿Por qué se le carga a la víctima como estaba? Y yo no sé, de lo que yo leí, ese matiz ni siquiera el ministro lo hizo. Ok. O sea, No. no están secuestradas, nosotros hicimos y lo que estaban haciendo era que estaban tomadas. Y tienes Pero que dar ¿quién esos es el datos? adulto ahí? Pues, Ajá. Que no, y démosle vuelta al rol, pues, o sea, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un hombre? Sí. Con una señora ya adulta, por decirlo así. bueno, Y un montón dicho, de ya lo cipotes ahí. hiciste. Ajá, Es que o sea, a mí esa es la impresión que me da todo este tipo de casos, que la ley puede ser que exista o no exista, pero yo siento que la mayoría de gente en los juzgados son hombres, la sociedad son hombres, los policías son hombres. formación. Entonces cabal, la academia es totalmente bueno, machista. y está bien Sesgadísima. dicho eso, porque no es necesario que sean hombres y que sean automáticamente malos, sino que no tienen la educación, ¿verdad? El enfoque de género, Yo- porque es importante por eso que la academia Una cambie mentalidad eso. bien machista, Y no se sé, acuerdan desafiado. de este caso de una mamá que difundió la foto de su hija, creo que era Katia, que se le habían llevado en la playa. Y No. que al final estaba con un tipo, pero Katia, algo así, que tenía como 15 años. Ah, sí, que Ajá, pasó y varios que- días, sí, ajá, sí. perdida y que estaba con él. Ese video con el Lo novio. mismo, Ajá. o sea, todo el mundo le entró porque ella se fugó con el novio, pero no la pregunta, ella tenía 15, 16 años, ¿quién es el adulto aquí? Claro. Era un tipo que se aprovechó y esas son situaciones de poder Ujú. que muchos hombres aprovechan y que después sirven para culpar a la víctima, pero hay una asimetría ahí que no siempre se hace, o sea, no siempre la muestran como es realmente, con tal de culpar a una víctima. Y también siento que en esos casos se sataniza el tema hormonal. O sea, puta, tenés 15 años. Sí. 15 O sea, años. O sea, ¿qué hacíamos? No O sea, si me estábamos. decís que una bicha de 15 años se enamoró de Creo su que- profesor, yo te lo creo. Y yo creo que no el veo lo malo. Y la cosa es que el profesor es el adulto. Yo creo que un ejemplo Claro. que quizás Sí. un montón de gente puede entender es como, vaya, yo voy en el tráfico y saco mi teléfono para usar Waze, yo tengo mi trabajo honestamente y me pagué mi teléfono nuevo, ¿verdad? Y me asaltan, ¿verdad? Entonces, ¿era culpa mía por sacarlo o culpa del asaltante Sí, por exacto. quitármelo? Es Ese una ejemplo cultura cualquiera de- lo puede entender y es
la decisión del asaltante de quitártelo, o sea, creo que se entiende, ¿verdad? Claro. Es lo mismo acá, o sea, ¿por qué por ser hormonal, por qué por andar borracho yo voy a tener la culpa, ¿verdad? O sea, ¿Y quién tiene más poder ahí? Ajá. O sea, una Es que, persona, ¿cómo hombre interpretas también? O sea, mira, y es lo que estábamos hablando antes de empezar, ¿verdad? El Siempre. privilegio de los hombres, o sea, y todo este tema, ¿verdad? Porque hay toda una institucionalidad que lo respalda y lo legitima. Y los medios de comunicación entran en esa legitimidad, porque claro, el medio va a cubrir y el ministro de Seguridad le está diciendo eso, y el periodista que lo cubre, socializado en esta cultura machista, va a escribir, por supuesto, desde ahí también, pues porque ese tema de la objetividad, creo que ya como el tercer año de la UNA ya llegas se la cuestiona mucho. Sí, Ajá. sí. Y entonces llegas y le pregunta, digamos, a editores que así son, y entonces las bichas fueron las que se fueron con él. Claro. Sí. Eso tienes que poner. Ajá. Ahí está la noticia. Ajá. Y esa es porque te va a decir, yo por ejemplo en todos los espacios en los que me puedan invitar a hablar, me molesta que la gente diga, no, pero es que eso es lo que le gusta a la gente salvadoreña. O sea, ¿cuántos estudios de audiencia reales hay en este país? ¿Qué cuesta? Para que puedas decir eso. Yo creo que lo que cuesta en cualquier parte del mundo, aquí veamos en El Salvador, es decir que eso es lo que quiere la gente, pero ¿qué necesita realmente? Porque vamos a hacer las cosas diferentes porque es lo correcto, digamos, ¿verdad? Y yo no sé si eso los salvadoreños, ayer Heidi me estaba enseñando, ¿se acuerdan del caso de Fátima de México, la niña? Sí, claro. Hubo uno parecido, ¿a dónde fue? En Brasil, en Perú, que es de una niña que se llamaba Camila. De 4 años, De niña de 4 años. Es un escenario más o menos parecido a una menor de edad, pero el titular que me enseñó Heidi decía, niña de 4 años es secuestrada, algo así, mientras la mamá estaba en una fiesta. Ese era el titular. Aquí hemos tenido titulares similares también. Sí. O sea, estos medios que hacen eso, que al final el objetivo, digamos, cuando cubrís la nota, y ahí es donde vos vas a ver todo ese sesgo de género que hay en los medios, y hay en los editores, y hay en todas las personas que estamos produciendo noticias desde este enfoque machista, porque es un enfoque machista y patriarcal, ¿verdad? De buscar la culpabilidad en la mujer. O sea, es que es la culpable. Si las criaturas están solas, es la culpable. Sí. ¿Dónde estaba el padre? No importa. Y el Estado, porque esa mujer, en el caso que me comentaban de Perú, o sea, ¿por qué las había dejado solas? ¿Por qué las madres en El Salvador tienen que dejar a sus hijos y a sus hijas solas? Porque tienen que ir a vender al centro, tienen que ir a tener esos trabajos precarios Porque en los que probablemente están. el hombre es un inútil, o sea, desentendido, Claro, no está ayudando. y porque, por ¿verdad? ejemplo, tenemos leyes como la penalización absoluta del aborto, donde a las mujeres se les quita su derecho a decidir sobre su cuerpo, a decidir si pueden ser, si quieren ser o no madres. O sea, Y te en la que obligan, siempre se le cuestiona a ella. claro, la mujer y le te obligan cuestiona. a que seas madre, y después, cuando tenés los niños, te dan un trabajo, porque Claro. vos, o sea, imagínate si vos estás estudiando, estás sacando tu carrera, tenés un embarazo, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, es como que, ya no estamos en el año 2020, las relaciones sexuales no son para reproducirse, ¿verdad? Sí, Entonces sí, ya claro. es una cosa que deberíamos de ir votando eso. Ay, no, pero O sea, es que, de No solo, aceptarnos por como favor, somos, ¿verdad? pues, Sí, o sea, eso de que no, así pero somos, que si se y metió, que vamos a entonces, no, porque es que las relaciones sexuales no son para reproducirse, Sí, claro. o sea, Ajá. entonces viene... como Maduro, ¿verdad? Sí, Las mujeres somos entonces, Cierto, para engrandecer la patria. pero ¿qué pasa después cuando tenés a la criatura? O sea, ¿qué pasa? El Estado no te garantiza, tu carrera no la puedes terminar, y por eso el círculo de la pobreza en el que las mujeres estamos hace muchísimos años sigue ampliándose. Las mujeres en el mundo y en este país seguimos siendo las más pobres porque tenemos menos acceso a las oportunidades, y en las zonas rurales. Y lo la vamos a ver. mayor parte de unidades económicas, es decir, de hogares, son mujeres. O sea, la Exacto. mayoría de jefes de hogar son mujeres. Y aún así se dan el taco de que somos las mujeres las que tenemos un retiro más próximo. O sea, nos jubilamos más rápido y vivimos más tiempo, pero eso es otra onda. No, ¿y eso qué implica? Eso qué implica que cotizamos menos. Entonces, ¿qué va a implicar Sí, eso? es que- Permiso Menor. por maternidad. Ajá, ¿qué implica después cuando te vas a retirar? Sí, es que justamente a veces cuestiones como la brecha salarial, a veces no se dice, no sé si se paga igual, pero están todas estas cuestiones exacto. que trabajan por menos tiempo, tienen que tomarse su tiempo si quieren ser madres, ¿verdad? O sea, todas estas cuestiones cuando ya las suma uno, no gana lo mismo, no tienen la misma oportunidad las mujeres, ¿verdad? Entonces, yo siento que a veces hay una doble moral ahí. Fíjate que porque sí. con lo del sexo que decías tú, ¿verdad? O sea, sí, el sexo hay que verlo de esa forma, abrir la mente, ¿verdad? Es decir, pues, Por no solo es para reproducirse, también es algo que da placer, pero si uno va a círculos solo de hombres o más machistas, pero es como
desde el punto de vista del hombre está bien, ¿verdad? Disfrutar y andar por ahí de cama en cama, ¿verdad? Pero cuando se ve en la cuestión de familia o de mujer, ahí ya no hay una doble moral, ¿verdad? Sí, fíjate que hay muchos casos y tremendos que reflejan esta situación. A una compañera, por ejemplo, nos comentaba una de sus situaciones, y vos, por ejemplo, enfrentás violencia sexual, digamos, por tu amigo, tu pareja, que es un caso que le pasó a alguien cercano, y ella denunció a su agresor. Pero ¿qué pasó con la mamá del agresor? Claro, la culpabiliza a ella porque su hijo va a estar preso. ¿Te imaginas toda esta carga y esta culpa que te van metiendo? O sea, porque no es ese el único caso, la única madre que va a odiar a la persona que denuncia a su hijo por violador, sino que hay muchas, porque por ella le arruinó la vida a mi hijo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si tuviera ella una hija y otro abusa de ella? O sea, el punto aquí es que mujeres, hombres y Estado estamos defendiendo estas conductas y estas masculinidades, porque, o sea, no se trata de decir... Yo no quisiera hacer esa aclaración como feminista, ¿verdad? No son todos los hombres, pero no, porque esa aclaración no vale, pues, pero decir que aquí lo que reprochamos son esas masculinidades hegemónicas. Yo estoy de acuerdo que creo que no vale esa aclaración, porque yo creo que a veces uno, y me ha pasado a mí, que yo siento que no soy de los malos, por así decirlo, pero no soy proactivamente alguien que está haciendo el trabajo para apoyar la causa feminista o para cambiar la situación. Entonces, solo porque yo no hago cosas malas no quiere decir que soy bueno o que estoy ayudando. Exacto. Si solo me quedo callado y en una esquina, no estoy ayudando tampoco, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya hay un punto donde si uno realmente cree que las cosas tienen que ser diferentes, uno tiene que quizás reconocer como hombre, decir, si tengo privilegios, ¿verdad? Si realmente quiero hacer las cosas diferentes, tengo que dejar de tolerar este tipo de cosas y tratar de no promoverlas, ¿verdad? Activamente. Claro, y solo cambiar el enfoque, por ejemplo, en el caso de la niña de 4 años, en el caso de otras mujeres que han desaparecido, solo con dejar de cuestionar las cosas que ellas hacen. Lo principal es que no debería haber ningún tipo de agresión. O sea, ¿por qué siempre se cuestiona a la víctima? ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué hacía esto otro? ¿Y por qué no se pone el enfoque sobre el agresor? Vaya, hay tantas víctimas, hay 19,000 niñas y adolescentes embarazadas en 2019, vaya, pero ¿cuántos violadores hay? O sea, ¿por qué retiramos la luz, el enfoque de los hombres que son agresores? Y es muy difícil conseguir esa información, es muy difícil, porque a veces los casos no prosperan. Ahí hay una mora judicial en el tema de justicia, acceso a la justicia para las mujeres. O sea, todos estos casos que no se resuelven justo, y ese ejemplo que has dado es puntual. O sea, ¿cuántos de estos casos de violación logran judicializarse? O sea, ¿cuántos? Y en el camino le cambias el delito. Y hoy vamos a los feminicidios. Y a veces las obligan a enfrentarse al agresor. Te proponen un juicio abreviado, que le está pasando también a una compañera que nos estaba comentando. O sea, un juicio abreviado, que es que el agresor te pague, pues, y ya, y sale libre. Y esos son los tratos que la fiscalía está dando. Mira, pero entonces, por lo que vos mencionás, yo podría ir y tener un dato de cuántas mujeres o niñas han sido violadas hasta ahorita, digamos, pero no podría tener denuncias, por lo menos. Ajá, sí. Pero no podría saber cuántos están por violación, cuántos hombres han recibido denuncias de violación. Están, de eso sí se puede. También se puede saber. Ajá, sí, claro que sí. Se lleva Sí se puede, Lo que pasa es que hay otro problema. La cultura nuestra no es una cultura de denuncia. ¿Cuántas mujeres van a denunciar a los agresores? Si nosotros queremos complejizar más este tema, y que también es importante ponerlo así, ¿verdad? O sea, la situación en la que se dan las violencias. Tenemos un tema también de pandillas, o sea, que por ejemplo nosotras en la revista estamos trabajando ahorita feminicidios. Nos hemos ido al tema histórico, cultural, creo todo, un tema amplio. Nos las presentamos, ¿verdad? ¿Cómo empezaron a grabar? Vamos a poner. Es que estaba buena la plática, pero... Clancy Rosa de la revista La Brújula, revista La Brújula. Y Lourdes Quintanilla, que ha trabajado en medios como Factum, El Faro, la prensa gráfica. Y pues ya creo que ya es obvio decirlo, estamos hablando de... Bueno, y también logra escribir para Vox. Sí. Sí, también escribe para Vox, puta, lo más importante se me olvida. Qué mal editor soy. Sí. Mal editor. Entonces ahorita yo creo que es un buen momento para hacer una de las preguntas que queríamos hacer, que era ¿qué significa entonces el Día Internacional de la Mujer
con este contexto, este marco teórico que hemos De hecho, todo lo que ¿verdad? O sea, estamos hablando. porque después van a venir un montón de personas, van a venir hombres en la oficina o en la casa, van a llegar con flores el Ya vamos a domingo. terminar Van a gritando dedicar- así para de la mesa. Van a dedicar mujeres de Jona o... ¿Cómo se llama la otra de Nicho Hinojosa? No hay que comprenderlas, Sirena. solamente amarlas. Ajá, y Puedes dedicarte mata también. o le llaman. nos vamos a Mátalas. los medios donde van a mandar saludos, donde van a decir, van a hacer reportajes quizás con alguna cobertura y todo eso. Estoy seguro que Walter va a escribir un post cuando los ese medios, día para ajá, las mujeres. cuando los medios mismos no son equitativos Pues, con las me está oportunidades. volviendo la como migraña, ¿verdad? Ya, yo imputadas se levantan y se van mejor. Cállate, Eduardo. No, tremendo. Sí, se levantan y se van. No, pero sí, Bueno, si ese es quieres- justo el punto. O sea, ¿Qué yo significa? lo que ¿Qué quería hacer significa? era como la pregunta, o sea, como plantear la pregunta, pues, o sea, aquí estamos hablando de estas cosas que son importantes, este tipo de injusticias o falta de cualidad o de derecho, de respeto de derecho y todo eso es lo que debería conmemorarse ese día. Y ¿cómo se llama? Lo que se va a tener probablemente es celebraciones a medias o celebraciones más bien, o notas o posts en medios que no respetan o que no están conscientes de Que no todas van a estas tocar cosas, el ¿verdad? Que punto. solo van a... Lo más bello de la creación. Lo más bello. Las flores es que no pueden Sí. faltar. Fíjate que es importante en esta fecha, creo yo, y es algo que el movimiento feminista en El Salvador está reflexionando, precisamente es la vigencia del 8M, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene el 8 de marzo? Son mujeres obreras, trabajadoras que fueron incendiadas en una fábrica. O sea, viene de ahí, incendiadas por su patrón, ¿verdad? Entonces, viene de la resistencia de las mujeres porque había una huelga. Entonces, volvemos como a esas demandas, esos años, y lo ponemos otra vez acá, y en el tema laboral, en el tema, bueno, específicamente el laboral, hay muchos retos que asumir, y sobre todo en este nuevo gobierno, con recortes a programas específicos que trabajaban temas de mujeres. Entonces tenemos esas demandas, y luego entramos con todas las violencias, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, en violencia sexual, todos esos casos que no se resuelven, esa mora judicial. Entonces, ¿qué se hace? Porque lo que analizamos acá también es que el sistema precisamente está hecho para no funcionar. O sea, se crea, y que esa es una trampa de este sistema capitalista patriarcal, porque vemos, se crean los juzgados, ¿verdad?, especializados, se crean 3. Entonces, ¿En todo el país? En todo, pero digamos serían 6, Ajá. instrucción y sentencia, ¿verdad? Ajá, Entonces, esos juzgados no dan abasto, o sea, totalmente no dan abasto, y vos vas a ir a ver y podés, bueno, de hecho salió una nota recientemente sobre eso, cómo están los juzgados, o sea, no dan abasto, el personal tampoco es que esté tan sensibilizado con el tema, y tenemos todos los feminicidios que han pasado, y el gobierno no reconociendo que sea una violencia pública, ¿verdad?, sino que es más privada. Son cosas que pasan como en la familia, ¿verdad? Y algo que el movimiento feminista en el país ha venido denunciando hace muchísimo tiempo: las violencias sexuales, todo eso que pasa y que se ha dicho que es privado, no lo es público, porque todo esto repercute en nuestra sociedad, porque toda esta cultura machista que tenemos y que viene de la colonia, porque precisamente en ese reportaje que estamos haciendo estábamos revisando una investigación sobre los juicios en Sonsonate de 1700 y algo en la colonia, y encontrás casos de mujeres que sus esposos las mataron a garrotazos, por ejemplo. O sea, es una cultura de la que venimos, que en ese entonces, al menos el asesinato de esposo a esposa se llamaba uxoricidio. Venimos de esa... ¿Qué significaba eso? Era cuando un esposo mataba a su esposa. Pero, o sea, ¿qué implicaba eso? No era un asesinato entonces, no era... Sí, claro que sí, solo No. que venía la benevolencia porque era tu esposa. Benevolencia. Sí, venía. O sea, atenuante. O sea, Sí, ¿cómo? atenuante. Ajá, el sistema ya tenía. Ajá, porque luego, sí, y cómo ha venido históricamente. Luego que teníamos los crímenes pasionales, que también sí. era un atenuante. Porque, bueno, si te metían por crimen pasional, entonces... Era ahí, menor la pena. Pobrecito, ajá, ¿verdad? sí, pobrecito, Los celos. y la mujer al saber No qué era le vos, son los hizo. celos, pero- Y en el 2012 que entra la ley, es que ya se reconoce el término feminicidio. Entonces, y es de ahí donde ya la ley, pues, está y es muy buena, porque yo les digo, o sea, la ley es una de las mejores que hay, pero ahora falta el cumplimiento y las personas que lo deben ejecutar. Entonces esa sigue siendo una deuda, porque hay muy pocos juzgados especializados, hay muy pocas sentencias, y habrá que ver las sentencias cómo salen. Entonces hay muy poca sensibilidad todavía con el tema, y si hablamos de los medios, muchísimas deudas. O sea, en el tema de los medios siguen teniendo muchísimas deudas, porque el mensaje de los medios puede aportar a mejorar, a cambiar, Claro. o a
a seguir en esta situación o a empeorarla. Y cuando haces, por ejemplo, hace unos días que le dieron la condena al sujeto que se iba masturbando en el bus, un medio digital pone hombre que se iba dando placer en el bus, es condenado. Ya no suena tan mal eso, ¿eh? No, claro que no. Entonces, y un hombre, o sea, si vos seguís reproduciendo esos discursos. Un hombre que iba satisfaciendo sus necesidades. Claro, esos discursos que legitiman toda esa violencia. Y que generan la empatía con el agresor y no con la víctima. Claro, entonces, entonces si vos seguís haciendo ese trabajo, si los medios siguen haciendo esos discursos, no están aportando. Y los medios tienen un papel responsable en el Estado, o sea, tienen un papel responsable en la sociedad, en el cambio que debe de tener, y hay que cuestionarse todo eso. Entonces, también a los medios hay una demanda en este 8 de marzo. O sea, en pocas palabras, de nada sirve el saludo si el resto del año no cambian sus narrativas, ¿verdad? Claro, exactamente. Y yo creo, bueno, obviamente el machismo está en la cultura, está en todo, pero no sé, los medios como que nos sentimos, me voy a incluir, intocables en ciertas cuestiones. Es que hay medios que sí, por ejemplo, está La Brújula, está Vox también, Vox, está Factum, hay medios que sí están cambiando, tratando de incorporar ese enfoque y no seguir como empatizando y legitimando una cultura machista que somete. Pero ¿qué tenemos en medio de todo esto? Estamos mencionando los medios de comunicación, digamos, los tradicionales, pero y eso que no nos hemos metido con la industria publicitaria, claro, con los productos también, o sea, el mercadeo, las cosas que son para mujeres. Sí. Y parte también de lo que se está reclamando este 8 de marzo es que se invisibiliza o se toma como una notita de al lado, algo muy pequeño. Todas esas situaciones que de manera sistemática nos van aplastando, todavía existe este verbo, sí, apachurrando, aplastando, o sea, nos van minimizando, por ejemplo, lo que les decía. El Salvador es uno de los países que tiene los índices más altos, tanto de feminicidios como de embarazos en adolescentes, y si uno se mete a escarbar en la Digestic, también vas a encontrar que las mujeres dedican el doble del tiempo al trabajo total, entre trabajo formal y cuidado de personas vulnerables. Y ese conjunto de situaciones nos van quitando tiempo, nos van quitando energía, nos van quitando esa confianza en nosotras mismas, que los hombres así la agarran en su adolescencia. Ay, no, el niño, yo ya le planché la ropita, ya le hice la comida, y la novia le va a hacer lo mismo. En cambio, nosotros nos vamos metiendo en ese círculo de yo tengo que cargar con todo, yo lo voy a hacer todo, y así es como que se van formando esas asimetrías. Y eso es parte también de lo que se quiere visibilizar el 8 de marzo. O sea, muchas gracias porque nos consideran rosas y bonitas y todo, está bueno, pero ese no es el punto. El punto es que hay desigualdades y asimetrías que se están invisibilizando o que se toman como chiste. No toman, ay, la feminista es loca, y no se profundiza. Exacto. Mencionaba también el tema de los medios porque creo que fue el año pasado en el foro, creo que fue del Faro, que ellos pusieron sobre la mesa el debate de no se puede ser periodista y activista. Fue Laura, creo. No sé quién fue. Yo entendí que fue en ese foro, pero no sé si fueron los bichos del Faro o algún invitado. Y que recuerdo que Mónica Campos creo que fue, que les dijo como, puta, pero sí están permitiendo ser machistas y periodistas al mismo tiempo. A veces les dio una bofetada bien. Pero me parece interesante aún así el debate, porque, bueno, con Clancy estudiamos periodismo en la UES, está el tema de la objetividad y la no sé qué. ¿Cómo ven ustedes esa onda de ser activista por una causa y ser periodista al mismo tiempo? ¿Ustedes creen que hay un conflicto? Yo algo rapidito, nada más. O sea, cuando yo estudié periodismo también lo que me explicó uno de mis catedráticos fue que la objetividad no significa que te vas a quedar como imparcial en los dos lados, sino que vos decidís digamos, a qué segmento le vas a dar la prioridad. O sea, tener un objetivo. Y vos decidís si es a seguir legitimando a unas personas o a otro grupo. Como qué narrativa. Eso se refería a la objetividad. ¿Verdad? No sé. Sí, no, yo en eso, pues nosotras como Brújula totalmente nacemos con un medio feminista, pues sin ningún conflicto en eso, porque ese tema de la objetividad, cuando sabemos que los medios son empresas mediáticas y que pues funcionan con una publicidad y cuántas veces han tenido que autocensurarse, nos parece que es
se va el debate, o sea, no tiene que ver ahí. El problema es que lo que les incomoda sí es el periodismo feminista. No es que les incomode el periodismo económico, porque el periodismo feminista, la apuesta de donde se ve es una especialización. Porque vos te formás, comprendés cómo funcionan estas relaciones de poder, tenés conocimiento hasta para tratar a una víctima por ejemplo, de violencia sexual. Vos te ves entrevistando querés contar esa historia, ¿cómo llegas vos? Donde es todo un proceso, un conocimiento que hemos adquirido. Entonces es una especialización, pero no hay problema con que haya un periodismo económico deportivo. El problema es el periodismo feminista. ¿Pero por qué? Porque también es un periodismo que se ha ejercido desde el machismo. Y lo vemos con los titulares que hemos hablado. También cuestiona o sea, cosas de poder. Claro, ¿cuántas mujeres están en esos puestos de poder en los medios, por ejemplo, verdad? Sí. ¿Cuántas entrevistadoras hay, por ejemplo? O sea, te cuestiona todo. Entonces, y te va a cuestionar también la desigualdad que hay en la brecha salarial, ¿verdad? Entonces, lo que incomoda es el periodismo feminista. Hay una teórica feminista que a mí me encanta, ahorita no recuerdo su nombre, pero sí la frase que ella decía que históricamente queda comprobado que la objetividad terminó siendo la subjetividad de los hombres. Pues en todo, en la historia, en la ciencia. Claro. O sea, y es que es eso. O sea, me vas a hablar de objetividad, pero ¿cuál objetividad? ¿Cuál objetividad? Si quienes me están dando las resoluciones en el sistema de justicia son hombres. Ellos me van a hablar de objetividad a mí. Cuando están pensando que las mujeres tienen un instinto materno por el que después que tienen una emergencia obstétrica, sacan todo ese montón de sangre de su cuerpo porque tienen hemorragias, quedan desmayadas, cuando despiertan ya no pueden hacer nada y te dicen, no, pero el instinto materno usted tenía que haber despertado rápido, salir corriendo, ver cómo llegaba a un hospital y salvar a esa criatura. Entonces, esa es la objetividad de la que me hablan. Claro que no, o sea, no hay una objetividad y hay un estereotipo de género y que viene y lo incomoda por el periodismo feminista. Y ahora, o sea, yo siempre hago eso recordando las clases también, ¿verdad? De las corrientes. Están las corrientes positivistas de pensamiento. Entonces me vas a decir que yo, una periodista muy objetiva, voy a ir y yo no estoy contaminada de nada y escrito. Soy mejor periodista en el que yo no estoy contaminada de nada. Cuando sabemos que somos resultados de las relaciones sociales que hay y que todas y todos somos socializadas en el machismo. Y el feminismo y el periodismo feminista habla y tiene en el centro una ética periodística feminista que precisamente, entre muchas cosas que tiene, es darle seguimiento a las historias. ¿Qué pasa cuando contás la historia de la mujer violada, por ejemplo? Y la contás con aquellos detalles. El feminicidio tenés que decir el paso a paso. ¿Por qué tantos feminicidios en el país se parecen? Yo me lo estaba preguntando hace poco. Porque en el caso de Jocelyn Abarca, su esposo es quien va a poner el aviso que está desaparecido. Quien la asesinó. El caso de Carla. Carla también. ¿Será que los medios le estamos dando una receta para ver cómo es que van a hacer? Porque si se fijan las coberturas no tenés que dar todos esos detalles. Pero los medios lo están haciendo, están dando todos esos detalles. Y eso es por lo que te decía al principio. Llegas donde el policía y solo te dice, pasó esto, vas donde el fiscal y te dice esto, y uno se va como tragando eso, y por eso mismo de la especialización no sabe dónde ir a buscar a contrastar, y la familia se cierra, es bien complicado. Y de nuevo, eso será una cuestión de cabal, que hay una subjetividad o un sesgo, o también tiene que ver con el hecho de que quizás no hay suficiente representación de mujeres en los medios, en puestos clave, en puestos para tomar decisiones, porque a mí me da la impresión que a veces todas estas cuestiones es ignorancia o falta de empatía de los hombres, ¿verdad? Porque yo pensaría mucho antes de hablar sobre algo de parto o algo así. O sea, mi cuerpo no funciona de esa forma, ¿por qué voy a opinar yo, verdad? ¿Cómo puedo yo saber? Sería interesante hacer una lista de cuántas mujeres son dueñas de medios, ¿verdad? Claro. Porque mujeres en mandos medios sí hay, pero dueñas de medios y que paguen. O sea, que al final tiene la última palabra en la línea editorial, digamos. Claro, o sea, te puede llegar a cambiar algo a última hora. Y es que yo creo que como hombre es bien fácil ser animal y decir, vamos a poner esto, va a vender, ¿verdad? Y es como falta el lado ese empático de decir, pero la dignidad de la persona o de la mujer, ¿verdad? Como a mí no me molesta como hombre, pero no me pongo en el lado de la mujer, o me falta esa empatía, por cómo en la sociedad es bien fácil cagarla como hombre, ¿verdad? Y ese enfoque de siempre el hombre sale ganando está bien legitimado, Sí. Y yo, bueno, ahí sí quiero agregar que, mira, o sea, no garantiza mayor
digamos, o menos machismo, por ejemplo, en una redacción, no es la receta no es que hayan más mujeres, pero claro que tiene que haber mujeres equitativamente, o sea, eso no tendría que ser cuestionable, pero luego viene la deconstrucción, ¿verdad? Porque volvemos, todas y todos hemos sido creados en un sistema y socializados en un sistema machista, y aquí algunas teóricas hablarán de eso, ¿verdad? O sea, cómo somos creadas, y cuando vos sos como fuerte, una mujer es fuerte en la redacción o en su trabajo, entonces ¿qué dicen? Que es un hombre, ¿va? Sí, que sí tiene carácter, ¿verdad? No, sí que este es el hombre de la empresa, como que es hombre. Entonces, todas esas validaciones en tu trabajo pasan por un tema masculino, y ahí vas a ver un montón de mujeres queriendo tener la aprobación masculina. Yo sí quiero hacer, o sea, yo totalmente de acuerdo, y por supuesto que debe garantizarse la paridad en todos los espacios en todos los espacios que hayan mujeres, y si es posible que hayan más, pero no es lo único. Las mujeres tenemos que salir de ese círculo, porque vos vas a ver muchas mujeres respaldando el discurso macho, pues el discurso machista. Y de hecho despreciando el feminismo. Despreciando, y lo vas a ver. Un montón de hombres se agarran de ese tipo de mujeres para seguir desprestigiando. Claro, y te van a decir, esa sí es una mujer. Esa sí es una feminista, esa sí es una feminista. Yo a ella sí le creo, pero mientras no cuestione, ¿verdad? No me cuestione a mí. Claro. Y el problema es ese aval masculino, pero es entendible. O sea, yo conozco una compañera así y yo le entiendo, o sea, digo, pues que está todavía en ese aval masculino, porque quien te legitima, si sos buena periodista, si sos buena abogada, porque ¿cómo se le llevaron las juezas a la hora de los médicos también? Si sos buena médica. En el deporte. Son hombres, claro, están ahí a cargo. Entonces, la aprobación masculina. Entonces, tenemos que quitarnos eso y empezar a ver todas esas relaciones de poder que hay, ¿verdad? A través del género. Y en eso mete un poco de la filosofía feminista, que todas somos formadas y formados en esto del contrato social de Rousseau, si lo recuerdan, ¿verdad? La sociedad contractual, etcétera, etcétera. Pero hay una mujer que se llama Carol Pateman que escribió El contrato sexual. El contrato sexual. Y ella estudia todo el contrato social de Rousseau y dice, no, es que es un contrato sexual. ¿Cómo se llama ella? Carol Pateman. Y ella estudia y dice, es un contrato sexual, porque cuando la mujer se casa con el hombre, ahí hay un contrato, ¿verdad? Y ahí te empieza a explicar la sociedad a partir de las relaciones que hay de género. Entonces ahí está, y te explica, porque vos te casás y firmás un contrato. ¿Y la mujer qué debe hacer en ese contrato? ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Quién es el dueño en ese contrato? Porque te casás con, ¿y quién es el dueño? Entonces ella empieza a explicar. Por eso te digo, la academia tiene que tener un enfoque de género, y no nos podemos seguir formando con esos filósofos machos, porque la mayoría que nos vamos a encontrar en la historia, bueno, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, con su elogio a la locura, que dice que las mujeres somos unos animalitos graciosos que nos crearon para entretener al hombre, que es el que piensa y va a cambiar la sociedad y no sé qué. Entonces también la academia debe de tener ese enfoque y ver esas otras teóricas, esas otras líneas, para que empecemos en realidad a cuestionarnos todas esas relaciones que hay de poder, ¿verdad? No, es un cambio, creo que es sistémico, ¿verdad? O sea, es integral el cambio que hay que tener, definitivamente, ¿verdad? Sí, por eso se cuestiona todo este rollo de que no es solo un cambio, porque aquí nos encontramos los aliados de izquierda, que dicen, no, el feminismo lo que está haciendo es distrayendo la verdadera lucha, ¿verdad? Lo que hay que votar es el sistema capitalista, el enemigo es el burgués, no, porque también el obrero, a mí, como su igual, también me violenta. Y decía otra pensadora feminista de que en situación más de desventaja, que el obrero se encontraba la esposa del obrero. Claro, es cierto, sí, es cierto. Es que todo, la verdad, en movimientos y todo parece que va, o esto del periodismo y la objetividad, todo son como excusas para retrasar que los hombres nos hagamos cargo de que no hemos tomado responsabilidad de un montón de cosas que hacemos o no hacemos. Porque todo parece discurso de eso de todavía no voy a enfrentar el hecho de que yo me hago de los panes en la casa, o de que no puedo lavar, de que no puedo cocinar, o de que yo tengo privilegio. Pero todo es como para postergar el hecho de enfrentar de que la desigualdad comienza porque yo tengo ventajas como hombre sobre las mujeres. Vaya. Siempre volviendo al tema de los medios de comunicación, también es esa preparación que decía Clancy. Estamos rodeados también de fuentes de información que están perpetuando ese enfoque de machismo. No nos vayamos muy lejos, vamos a los consejos gremiales, vamos a los sindicatos. Hasta ahorita, recientemente, veo mujeres sindicalistas líderes. Nos vamos también al mundo académico.
investigadores, la gran mayoría hombres. Entonces, creo que también, quizás en el fondo a veces lo que no queremos es culpar, sino que nos demos cuenta de en qué distintos momentos de cuando vamos a trabajar, de cuando leemos, cuando elegimos nuestro consumo cultural, nosotros mismos vamos poniendo en segundo plano la igualdad de las mujeres, lo que las mujeres necesitan, esas asimetrías y desigualdades, y seguimos optando por donde el hombre es el protagonista, el hombre es el héroe, el hombre es el que sufre guerras y el que sufre, al final sufren los dos, pues. Sí. Son héroes y villanos. Pero también es ser consciente de esas pequeñas acciones, o también los que llaman micromachismos, la forma de ver a la mujer, claro. El consumo cultural que les estaba diciendo hace rato, eso también es parte de lo que hay que ir cambiando poco a poco el chip. Yo debo decir que no creo en los micromachismos. ¿Por qué? Porque para mí todas son agresiones. Vaya, y hablar de micro es como... Pero lo que pasa es que tenemos que adecuar el lenguaje, porque nosotros somos ahora los que siempre... Claro. No, si solo te quise explicar el feminismo y cómo funciona, ¿verdad? Sí, no, que soy hombre, así como... Yo vi a Clancy así cuando escuchó, es como, tengo algo que decir. No, yo sé que aquí hay varias corrientes en eso, pero yo personalmente no, porque una agresión es una agresión, pero Yo está bien. estaba escuchando lo del mansplaining y sí. una tuitera decía que una vez un hombre le explicó cómo se pronunciaba su nombre. No, y nos explica la menstruación también. Sí, nos explica la menstruación, nos explica un montón de cosas. El embarazo, ¿verdad? Bueno, pero eso es interesante porque yo de entrada te diría que sí pienso en micromachismo, porque si no, digamos, en la mente de la gente, del lenguaje, que al final es lo que construye nuestra realidad, estarías poniendo no sé, el acoso sexual a la par de... No sé, algo, no quiero decir más pequeño, pero algo que no es acoso sexual. Lo que pasa es que hablamos de violencia de género, y la violencia de género puede empezar con un piropo que te hagan. Y la culminación de la violencia de género es el feminicidio. Claro, ajá, yo entiendo. Entonces es un círculo, ¿me entendés? Entonces, yo sé, es un tema, es una posición política, pues yo políticamente... Yo entiendo que tú, no sé, no quiero ser mansplaining, pero como, lo que quiero decir es... Quiero ver si he entendido tu punto, más bien, Sí, eso claro. es lo que quiero hacer, es dar feedback. Sí. O sea, lo que yo entiendo es que este tipo de actitudes no merecen tolerancia, pues. Claro. Yo creo que eso es lo que estás tratando de decir, ¿no? Sí, porque sí lo ¿qué entiendo. calificamos como micro? Es que a mí una vez me invitaron a hablar de micromachismo, yo no lo recuerdo, y las compañeras empezaron, un micromachismo que en los baños públicos, en el baño de la mujer está para cambiar a los niños, ¿va? Si no es un micromachismo, si es una expresión Discriminación. de un sistema que te está mandando para ahí. Entonces yo, ¿cómo voy a ver eso como un micromachismo? Que me acosen en la calle. Primero, el acoso restringe tu derecho a tu libertad sexual, en el sentido de que vos decidís con quién tenés todas esas confianzas, digamos, etcétera. Ajá. Restringe mi derecho a circular en la vía pública de manera libre. Entonces ya, si le vamos poniendo a cada micromachismo, les aseguro que vamos a ver que es una violencia estructural. Sí, o sea, todo eso, porque... Claro, pero no podés llegar diciéndole, o sea, cuando querés ir, cuando está duro, al muro, no puedes llegar diciendo, Sí, usted es un agresor. ¿Por qué? Entonces ya. Es que yo entiendo que quizás, como digo Ricardo, creo que es una manera suave para que algunos hombres ya comiencen a abrir un poco la mente, a suavizar un poco. Sí, yo soy políticamente pero correcta en eso. yo creo no que... soy, perdón. Yo creo que la verdad que estás en un punto medio, porque la verdad es que se ve micro, se ve pequeño, pero todas esas cosas siguen perpetuando los problemas de los que estamos hablando, ¿verdad? Esas pequeñas cosas ya a la larga no son tan pequeñas porque se van sumando, y eso es lo que mantiene petrificado el sistema. Es que no se diría que hay un micromacho, por ejemplo. Bueno, que los hay. Un machito. Eso sí es un buen punto. Machito y machistoide. Machistoide, eso está bastante bien. Eso es interesante, porque al final el micromachismo quien lo comete es un machista, no es un micromachista. Entonces, es que ese es el punto, pero yo sí entiendo, o sea, entiendo que es fuerte este tema, que no vamos al mismo paso todo y todo, la verdad,
Pero no me inviten a hablar de Ese era nuestro siguiente capítulo. Yo siento que es un mal necesario quizás venderlo como micromachismo para que algunos hombres estén más dispuestos a escuchar, ¿verdad? Puede que te... Yo siento que este debate es bien similar. Hace unos meses habían sacado una lista, ¿te acordás? En redes sociales de hombres a los que acusaban de acoso, violación y esas cosas. Bichos de nuestra edad, ¿verdad? Y en medio de esa lista había un montón que los acusaban de ser infieles. Y entonces yo sí entré con una pequeña crisis porque no sé qué pensar respecto a eso, porque yo entiendo que al final la infidelidad también es parte de una concepción del amor amoroso, machista, yo creo que no es muy del amor romántico más bien. Puedo decirlo con tranquilidad. Digo, pero no sé si está bien meter a un violador o acosador como un que esa infidelidad haya incluido algún tipo de descuido del hogar, o sea, que él haya dejado a ella sola con todo, o sea, con el pago del alquiler o algo. Entonces ahí sí entraría un tipo de violencia, agresión, como menciona Clancy. Pero yo también me refería a cuestiones como esa. Por ejemplo, mi hija acaba de cumplir 8 años. Y estamos comprando, siempre llegan a los colegios unos señores que venden un montón de voladitos chinos. Dice, me gusta, era una cosa de Dragon Ball Z. Y entonces, pero ese es para niños, le dijo el vendedor. ¿Para qué? Lo dijo. Perdón, para niños. Sí, me dice, para varoncitos. Deme 2, le dije. Y los 2 son para ella. Pero esas son pequeñas, esos son los micromachismos que te digo yo, que hay que ir, que uno no puede llegar con solo, compañera, este hombre está vendiendo. Claro, no, pero si entendés que es un machista, ¿verdad? Claro, pues sí. Claro. Porque eso implica toda su estructura mental avalando ese sistema. No, y desplegándolo frente a una niña, pues. Entonces, mi hija, no. Un vigilante del patriarcado. O sea, es un vigilante allí, y no solo hay hombres, hay mujeres. Sí, pero es que... Estoy hablando de los vigilantes de otra vez. Es que mira... Esa otro podcast. Los vigilantes del patriarcado, ajá. Sí, porque la mayoría vos hablas con ellos y te dicen, no, sí, yo era de la Hacienda o de la policía nacional. Y puta, ¿cuántos mató este man? ¿Qué quiere, muñeca? Ajá, sí. Como claro, hay todo un tema de vigilar que funcione, y también hay personas ahí, bueno, ¿se acuerdan o sea, Sartre, que decía, ¿verdad?, que el infierno son los otros? Sí. Hay una policía de la moral que con esos micromachismos, ¿cómo le llaman? Te anda diciendo, a la cárcel por eso, en esas cosas, digamos. No, pero está vigilándote, que no te salgas de ahí. Entonces ahí está, vigilándote. Y ponerte a comparar, vea. Claro, y cuando vos hiciste la compra, por supuesto, le das ese hombre ahí, ¿ves? ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Pero le moviste, o sea, esa concepción que tienen. Pero por supuesto sus privilegios siguieron intactos, ¿verdad? Porque se los avala y se los legitima todo el Estado, o sea. Claro, y pues sí, al final sirve, ¿ves? Sí, porque al final con su grupo de amigos iba a comentar y va a decir, o sea, al final va a quedar invalidado lo que... Ante sus ojos, pues, lo que vos hiciste. Decir, sí, es que las mujeres de ahora sí son. Pero, por ejemplo... Mujeres malas. Ajá. Sí, ya no son como antes, ¿verdad? El embrismo. Eso ya es embrismo. Ay, no. Vaya, y también hay una cuestión que me gustaría resaltar y que lo viví bastante durante mucho tiempo, es la selección de temas. Lo que les decía yo del porcentaje de tiempo ocupado al trabajo, yo jamás lo había leído en un medio, hasta que hice investigación independiente, una consultoría, me di cuenta de la diferencia que hay. Entonces eso también pasa en los medios, que no se quiere ir más allá del enfoque de la mamá soltera, que es importante, pero también ir viendo las cosas estructurales. Es muy difícil hacerlo, generalmente te lo viene a imponer alguien de afuera, pero aquí no da miedo vernos a nosotros mismos, el lugar en el que estamos. O sea, cuando te pones a repasar todos los índices de la situación de la mujer en El Salvador, o sea, realmente da miedo. No sabes con quién estás tratando. Es tremendo. Sí, imagínate, el año pasado 230 feminicidios. Claro. Que muy bien ha dicho el gobierno que han bajado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Subieron el número de mujeres desaparecidas. Y eso también, o sea, pero murieron tantos hombres, claro, pero estamos hablando de una situación... mataron? Otros hombres, ¿verdad? ¿Quieren matar a las mujeres? ¿Y en qué contexto? Después de una historia de violencia sistemática en la intimidad del hogar, donde vas reproduciendo violencia. Claro. Eso de vernos a nosotros mismos no siempre lo han sabido administrar los medios. Sí, bueno, si aquí tuviéramos periodistas de todos los medios,
porque lo discutíamos, el sábado vamos a tener un conversatorio sobre periodismo femenino. Ah, sí, lo vi. Sería interesante ver qué dicen, ¿verdad? Y precisamente era como preguntémosle a los periodistas, a las periodistas cuáles son los encargos para el 8 de marzo. ¿Qué es lo que tienen que sacar? ¿Qué van a salir en los medios? Ven a buscar a la señora que anda vendiendo en la calle, que mantiene sola a sus 9 hijos. Que aprendan las otras, ¿verdad? En vez de que anden marchando, ¿ve? La señora, casi que eso te dicen. Estas son feministas. Estas sí, va, la verdadera feminista. ¿Qué te piden el 10 de mayo, por ejemplo? Ay, no. Porque la señora que ha cuidado sola a su hijo con cáncer los últimos 10 años porque el papá le dejó. O sea, bueno, la soledad de la mujer vende bastante bien. Flor Aragón subió una captura de publicidad que ya estaban diciendo, están vendiendo licuadoras y cosas así para el Día de la Mujer. Ay, no. Eso es serio. Sí, ella subió una captura, le cayó de Sears, creo que era la publicidad. Y se celebra el Día Internacional de la Mujer con estas promociones, licuadoras. Y así yo, o sea, eso lo había visto el Día de la Madre, no el Día de la Mujer, ¿verdad? O sea, ya es como, no sé, yo pensaba que ya no pasaban esas cosas. Claro, un paso adelante, 2 atrás. Ajá. Sí. Ajá. Pero es que precisamente el tema consumista también, que todo se te vende. O que te ponen ofertas de Nova Láser, ¿verdad? De reducción de medidas de energía de la mujer. Yo creo que de alguna manera tendría Te va a ser más chiquita. Quizás lo que tendrían que conmemorar es a las mujeres que trabajan en Sears ese día. Y no, o sea, al final ese creo día que... ese día no tenés que vender, ese día tenés que conmemorar la lucha, decir, apoyamos esta causa o algo así, pero no te vas a poner a vender. A eso es lo que iba, que al vas a final... vender? Realmente, eso no es un día para vender algo. La publicidad para cualquier empresa, pues es ni modo, lo tenés que hacer, pero no creo que lo tengas que hacer así. Podrías encontrar formas inteligentes de vender, o simplemente, si el tema no te toca, no lo menciones. No digas, es que a veces está eso, Ajá. como en los medios, va a pegar, va a vender, va a llamar la atención, cualquier publicidad es buena publicidad, pero llegamos a un punto donde creo que tenemos que ser más responsables. Porque Sí. eso, o sea, no hay que vender a toda costa, sino que hay que vender bien. Hay que vender, Y con creatividad pero vender, las cosas venden, o sea, Barbie de paz en paz se rebuscó, o sea, por poner un ejemplo. Sí. Sí, porque creo que tiene ya un montón de profesiones ya, ¿verdad? Sí, y también a Katherine Johnson, la que acaba de fallecer, o sea, todavía las medidas imposibles del cuerpo, pero con creatividad siempre se puede Pero encontrar. es importante también ver cómo está, ¿verdad?, relacionado el patriarcado con el sistema capitalista. Claro. Ya sé que todo el Es mundo que como, creo "Ay, que ya van a son hablar del gemelos, patriarcado, porque hasta vámonos, siameses ya". pueden ser. Sí, claro, porque dice otra, yo espero que alguien de las que nos vea y nos escuche lea alguna de estas que les Alguna referencia. Yo sí No, quiero también ver hay un par. una intelectual del comunismo, socialismo, como lo quieran ver, perdón. Silvia Federici vas a hablar. Alexandra Kollontai. Ok, yo iba a mencionar lo de Silvia Federici porque precisamente ella es una feminista que critica el marxismo, una crítica al marxismo muy interesante. Okay. Ella dice que las mujeres somos el recurso natural del sistema. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de cuidado no se nos paga. No. Por supuesto, y hubo hace poco una investigación que relataba que en el mundo los trabajos de cuidado suman muchísimo más Que el PIB nacional. Ajá, exacto. La expresión de ella trabaja, no, ella cuida la casa de los niños. Exacto. Huele, puta, Entonces, No, pero me he encontrado casos impresionantes Sí. de cuando estaba ocurriendo. Fui a visitar a un hombre que tenía ganado. Le estaba ocurriendo a la gente que no va a ser beneficiada por el CAFTA, o sea que tenían bastantes dudas. Y entonces, y yo le pregunté, mire, se me olvidó preguntarle algo, don fulano, y su esposa lo ayuda con el ganado. Le dije yo, porque te estaba escribiendo la historia. Y me dice, no, ella trabaja en la casa para tenernos a nosotros nuestras cosas limpias y tenernos comida, pero ella dijo trabaja. Sí, ya O sea, es un y esos son los avance, que cabal. bien, dije. Sí. Sí, O sea, en eso- todo caso es no remunerado. Si Sí. lo querés ver así, pero trabajo es un vergo. Y ahí está, Ajá. está toda la violencia sistemática, y por eso ella lo plantea así, y se lo mencionaba por eso en el sistema capitalista, porque, y que sostiene... Viene a Ay, ser voy. una nota, no vea, Hay que- conflicto de interés. hay que vender todas esas ideas y no venderlas desde el enfoque que es. O sea, 8 de marzo, ¿te imaginas hablando? O sea, si las empresas de verdad quisieran aportar, hablarían de las jornadas de trabajo. O sea, Y los grupos religiosos también están bien relacionados con esa forma de inculcarle a la gente. Por favor, Creo que o sea, a hemos visto ese caso. las empresas y a los medios de comunicación creo que nos pesa mucho el es que esto no lo van a consumir. Si lo digo de esta forma no me van a hacer caso. Y es lo que vos decías, ¿con base en qué afirmamos eso? Porque no probamos, vea. Tal vez al final vende bien la honestidad, vea. Pero Y decir como, puta... más allá de vender es lo que te
digo, o sea, es un sistema que allí se valida y ve. Claro. Yo creo que estamos en un punto donde necesitamos eso. No sé si la gente vas a vender de la misma manera, pero yo creo que alguien tiene que comenzar a hacer las cosas diferentes. A cambiarlo. Es difícil quizás dar ese paso, pero se está es necesario que la gente lo siga haciendo. O que no hay que pensarlo tanto, ¿verdad? Ser un poco más sincero, más responsable quizás con la posición que uno tiene de comunicador. Sí, yo pienso que sí hay cambios, totalmente. Hablemos sobre la población LGBTI, específicamente las mujeres trans. Sí. Que otra vez vemos ahí la violencia hacia los cuerpos feminizados, ¿verdad? En este caso, porque vos ves ahí una violencia doble, digamos, ¿verdad? Nosotras las mujeres, toda esta violencia que llevamos sobre nuestro cuerpo, en el caso de ellas, porque por supuesto se pasaron, ¿verdad? O sea, rechazaron lo grande y maravilloso de ser del hombre. mundo masculino. Ajá. Sí, cabal. Entonces hay una violencia, digamos, más compleja. Entonces, pero es interesante ver las narrativas de los medios cómo han cambiado, y han cambiado hace poco. Por ejemplo, yo estaba viendo, hace poco estuvimos hablando de ese tema, cuántas titulares hace unos años que se iban a referir a mujeres trans no hablaban de hombres vestidos de mujer. Ah, ok. Trabajadores del sexo. Ahí todo, entaconadas llegaron a pedir la ley de no sé qué, va. Entaconados llegaron ellos, va. La ley de identidad. Y no sé qué, pero esto lo ha ido marcando un ritmo también la prensa internacional y la lucha social. Y que entra lo que Gramsci también planteaba de la lengua, que va a la par de la historia. No, y en eso es cierto, hay un cambio sustancial, es bien notorio, pero también hay que tener cuidado en no estar revictimizando a la gente. Claro. Es decir, cuántas heridas tienen, dónde se lo hicieron, como que eso que la arrastraron. Yo siento que son detalles que también hay que saber medir, como uno no revictimiza a las mujeres trans, a las mujeres cis. Y también otra forma en que ha cambiado es que ya no se está digamos, perpetuando tanto eso de que el hombre era el que estaba haciendo lo de los famosos crímenes pasionales. Sí. O sea, eso también... Como que ya se mira menos, vea. Como que todavía sale, pero es mucho menos. Pero además la ley es punitiva, pues. Yo hace poco vi que Bianca, con Cavitrans, había publicado una columna de opinión en el diario de hoy. Que me pareció bien. Fue el diario, sí que súper bien. ¿Qué onda? Pero sí han cambiado, o sea, sí han cambiado, pero vamos a ese punto, ¿verdad? Que esto nos involucra medio, sociedad. Sí. Y ha requerido una capacitación constante de las organizaciones, no es que de repente el medio dijo, voy a cambiar el titular. Sí, ajá. No, y vamos otra vez a la especialización. Es que es especialización que vos puedas nombrar. Eso es una especialización que vos puedas nombrar. ¿Cómo hubieras dirigido vos la entrevista con Balta y su esposa? Yo no lo hubiera hecho para empezar. Pero si es que nos obliga, si vos sabes. Hagamos el ejercicio de imaginación y no tenés otra más que hacerla. Que va poniéndole la nota polémica. Pero si te hubiera tocado hacerla, ¿cómo lo hubieras hecho vos? Es que no creo que hubiese tenido decisión precisamente tomando en que te obligan, ¿verdad? Entonces supongo que le dan una lista de preguntas, ¿verdad? Pero en todo caso, primero no se podía hacer eso porque era victimizar, o sea, no puedes hacer. Porque yo sí sentí que Roxana estaba intentando hacer preguntas coherentes o no tan, a pesar de todo, yo sentí que ella estaba luchando por hacer preguntas. No recuerdo bien, que fue como, sí, no recuerdo ahorita, pero fue como, ay, no sé, a pesar de todo lo que han dicho, creo que le dirían ustedes. O sea, esa pregunta fue como... claro. Es bien, no lo sé. chistoso. Pero vos hubieras agarrado a Balta entonces. Sí, no solo a Balta, nada más a ella. No, claro, es que ella no tendría... O sea, mira, y ahí ves ese problema que ese medio retrató ese día, es el que vos vas a ver en los juzgados. Y en las pistas públicas. Y yo creo que lo irónico quizás de todo esto es que Estados Unidos, cuando a alguien lo acusan de algo, lo cancelan. Es lo que está de moda, ¿verdad? No se pregunta, si ya hay pruebas, alguien está testificando en contra de él, cancelado. Balta estaría cancelado ya. Y en El Salvador, no, hombre, negociemos, es que no has entendido. Y toda la mara acepta eso, ¿verdad? De que vamos a platicar, es que no has entendido el lado de él, hay que dejarlo explicar. Puta, en Estados Unidos estaría más que cancelado ese cabrón. Claro, sí, aquí, bueno, en sitios como Costa Rica también, ¿no? Para no ir hasta allá, que Estados Unidos se está poniendo un poco retrógrada en algunas cosas. Claro. Bastante, pero sí. Sí, no, es que te digo que lo ves en los juzgados porque, por ejemplo, en las audiencias, en el caso de la colectiva Morales, que nosotras como brújulas cubrimos las audiencias todas,
para mí fue impactante ver que... Pero ya dejan entrar, ¿sí? En esas audiencias sí, estuvimos, no había reserva. Tuvieron que hacer yo sí les creo a las amorales y hacer así como sí, la claro. bulla, digamos, en medios. Pero Ajá. ¿cómo vas a ver vos el tema de que llevas a las víctimas, que a mí tampoco me gusta decir víctimas, ¿verdad? Sobrevivientes de abuso en este caso. Okay. Ahí las llevas y tenés que descontar todo lo que te hizo enfrente del sujeto. O sea, es que imagínate, vos que has pasado un proceso de eso, decirle a la jueza, créame, mira, a mí me pasó esto enfrente del tipo. Claro. Es una revictimización y de verdad el sistema judicial de este país tiene que cambiar. Esa forma es y eso horrible. en la vista pública. Después regresar a tus actividades ordinarias con esta intención de que esta es la mentirosa, que pobrecito el catedrático. Sí, de paso no te creen, o sea, porque lo que dijo la jueza en esa resolución fue: le creemos a los testigos que trajo él de que sí, estas mujeres de la colectiva hicieron porque testificó este otro. A él no les creemos el testimonio a las víctimas que trajeron a testificar porque no hay una tercera persona que lo compruebe. Entonces, a las mujeres no les creemos cuando dicen que han sido agredidas, no les creemos. Sí. Pero a los hombres sí les creemos si dicen que no han agredido. Y el sistema judicial te lo dejó es lo que puesto digo, ahí. siempre cuestionan a la víctima y jamás al agresor. Jamás cuestionan al agresor. Entonces ahí está una apelación ahorita y dice, es interesante que le demos seguimiento a ese caso. Puede tardar mucho esa apelación, pero es importante porque eso va a marcar muchísimas cosas en el acceso a justicia de las mujeres. Y ya quizás para ir cerrando, una cuestión que estamos hablando antes, ¿cuál sería lo que se puede hacer o qué nos podemos plantear como sociedad y como hombres, ¿verdad? ¿Es correcto que se puede o es posible que seamos más feministas o que un hombre pueda ser más feminista o cuál es el siguiente paso, pues, ya como para ir cerrando la plática? ¿Quieres empezar? Piense. No, dale. No, bueno. Con vos ya habían estado hablando antes de eso. Sí, es que yo, de hecho, tocamos ese tema y yo tenía la curiosidad. clase ahorita afilando el machete, así. Ya lo habíamos hablado con Ricardo y teníamos esa duda. No, pero está bien preguntar. Esa duda bien honesta, ¿verdad? Sí. O sea, ¿puede un hombre llamarse feminista? Aliado, por supuesto. O sea, si no está de acuerdo. Mira, no, yo políticamente, por supuesto que no. O sea, en serio, no. Porque, mira, el movimiento, decime qué tenés que hacer vos en el movimiento. Vos perfectamente puedes hacer tus cosas, tu práctica de deconstrucción en tu casa, en tu círculo de amigos acosadores, que seguro ustedes estarán en algún grupo donde se envían fotos de chicas, ojalá memes. Que no. Memes. Entonces ahí está, o sea, no está aquí. ¿Por qué? En el movimiento feminista ven un lugar, si hay otros lugares donde precisa que lleguen, y no está ahí estamos nosotras organizadas, identificadas, esa violencia que nos traspasa el cuerpo a nosotras que estamos ahí. Y, o sea, yo no les veo el papel ahí, pero sí un papel fuera de ahí, que es ese, en sus casas, ¿verdad? Sí. Con su mamá, imagínate, el hombre que quiere ir a la marcha, bien chivo, se va a levantar, va a desayunar, va a dejar los platos ahí, que su mamá o la señora o no sé quién le va a lavar y se va a ir a la marcha, bien chivo. O sea que claro. podría verse de esa forma, que en parte del movimiento de subirse, por así decirlo, al tren del mame, de pues, ir a la marcha, eso no tiene cabida, no sirve de nada. Claro que si no. Yo al día siguiente llego a ser la misma persona. Claro, es que pero puedo ser feminista en el día a día, decir, ya yo voy a lavar mis platos, yo voy pero a igual no te hace feminista. Bueno, desde mi concepción política de feminismo es que el feminismo atraviesa el cuerpo de las mujeres. O sea, con Lourdes podemos hablar de violencia sexual en la calle, que un hombre nos ha enseñado un pene cuando estábamos pequeñas y nos lo entendemos y nos lo vivimos. Claro. Ustedes no. Entonces vamos a hablar del miedo que sentimos en la calle, si vamos caminando, que preferimos caminar casi que al centro de la calle, no de este lado porque esto oscuro, no sabemos que nos van a violar. Y eso de estar oyendo pasos atrás de vos y empezar a sentir esa crisis. Entonces decime, o sea, ahí es donde yo no le veo el lugar al hombre, pero sí se lo veo, y no llamándose feminista, por supuesto, porque el feminismo pasa por el cuerpo, en esos otros espacios donde precisa, donde le puedas decir a tu amigo, ¿verdad?, el que hace esos chistes machistas, decirle, hey, sabes que con ese humor patriarcal estás validando las conductas de violación, porque hay unos chistes de violación tremendos. Sí, ahí se necesita, pero ahí en el movimiento, en la marcha, ay, compañeros, no, de verdad que no se necesitan ahí, no se precisan, ahí no es, pero sí es en otros espacios. Bueno, yo pienso que igual coincido con Clancy de que hay acciones diarias que se pueden tomar y una muy importante también es informarse,
leer bastante. Los datos están ahí, los datos son espeluznantes. Eso va creando la empatía en los hombres de entender por qué nosotras estamos queriendo salir del rollo en el que estamos. En cuanto a la marcha, aparte de lo que dijo ella, va a hacerse cargo de sus cosas, no ver a la mujer como un objeto, como una sirvienta. Y con respecto a ir a la marcha, es que ¿qué van a ir? O sea, si quieren ir para saber qué pueden hacer, adelante, pero ya estando ahí se van a dar cuenta que también hay colegas que les toca ir a cubrir, por ejemplo, fotógrafos. Claro, van a trabajar. Sí, claro, no, pero eso ya es trabajo. Ajá, Y va a haber ajá. colegas que no van a poder sumarse por estar cubriendo la marcha. Sí. Pues. Así que, pues para salir de la duda se puede ir, pero que van a salir un poco rostizados. No, de hecho los bloques definidos para la marcha del 8 están y los grupos, hay grupos que son mixtos pues y se suman, pero van atrás pues, o sea, van atrás. Como no podría ser que una marcha feminista del 8 que tiene Hay un que sentir antecedente, esa frustración. Claro. de que la los hombres vayan violencia, adelante, o sea. la desigualdad, el que te vean de menos en las reuniones de trabajo. Por eso creo que vale la pena hacer la pregunta, pues porque para como hombre darse cuenta cuál es mi rol aquí, que yo quiero ver qué se hace diferente y preguntar honestamente, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿En qué puedo ayudar? ¿O cómo puedo, a qué tanto puedo ser partícipe? ¿Y dónde? Es una pregunta bien honesta para recibir este feedback, para escuchar y todo irónico, esto. hay el caso de un hombre que sí tomó acción y que fue el caso de Alberto Maferrer y Prudencia Ayala. Que ella en su gran lucha política fue un hombre el que, perdón, estuvo, ¿verdad? No, dale. Ricardo estaba diciendo, Dale. No, Fue Alberto Maferrer el que El en único medio que empezó a dar visibilidad. Entonces son acciones que, considerando de dónde venimos, también Claro, cuentan. son el contexto también. Ajá. Claro, y no fue a la marcha, ¿verdad? Entonces ustedes lo que están diciendo, sí, claro. Y que fíjate Ustedes lo que, ajá. como para finalizar esa parte, y también hay otro punto por el que no nos gusta ver a los hombres ahí, y es porque muchos agresores feminicidas han estado en las marchas, Claro. han estado en fotos con compañeras, han posteado en contra de la violencia machista y son los que Y al han final eso te asesinado. valida, no hay cómo vas a creer que él va a hacer eso si Claro. mirando buena marcha. Yo al final Pero yo para creo que- salir de la Ajá. curiosidad, sí. Yo creo que al final es mejor en el día a día, hay que comportarse Exacto. diferente, hay que tratar de ser mejor en el día a día, porque postularse de ponerse una bandera de feminista, hacer un tweet feminista, o sea, eso no es para darte color, es mejor cambiar tu día a día, fíjate más en lo que haces y trata de mejorar. Pero Claro. no hay que, no es O sea, necesario. Ese es los como el privilegios hashtag. y Y que no despreciar un análisis o un ensayo, una investigación solo porque el autor es mujer. Que hay gente que Claro. sí tiene ese como bias, o sea, prejuicio. O sea, el 8 de marzo calladitos nos vemos más bonitos. Hashtag como hombre. Eso querés. Reúnanse, mira, es que hay algo que anda en redes, hombres, reúnanse, hablen de esa violencia, Sí. hablen de esos 230 casos de feminicidios del año pasado y decir qué pasa aquí, o sea, qué Sí. pasa con nuestras masculinidades tóxicas, qué podemos hacer desde ahí, desde ustedes, Si sienten no la en el feminismo. tentación de hablar mal de una mujer en su círculo de amigos por cómo se viste Ajá. o por su vida sexual, ya no, o sea, Mejor. lo estoy haciendo solo porque es Reunámonos mujer. y veamos qué está mal con esa masculinidad, ¿verdad? Masculinidad, ¿qué onda? ¿La podemos deconstruir? Por ahí les dejamos el primer tema para su círculo. Chivo. Asesoría femenina. Hey, gracias por el tiempo. Gracias por su tiempo, por venir y por Y por, y por y por votar, regañarnos. por votar mis planes de ir a la marcha. No, sí que te puede ir atrás, pero No, ya, de aquí yo te vas a también- aburrir. Que no lo vea, que no lo vea. lo digo como en tono de broma, pero está bueno, un poquito de regañada, de bueno. No, sí, nos toca, vamos nos a quedar toca. hasta aquí. Para quitar, Está bueno. para quitar. Gracias, Creo que Claudia, la gracias, podemos Lourdes. aguantar, ¿verdad? Un poquito de regañada, ¿verdad? Bueno, ahí estamos entonces. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.